Faraón es que gobernaba Egipto. Egipto en hebreo es Misrayim. Misrayim, fíjense, significa estrechez. En hebreo, Misrayim significa estrechez, pero en sentido plural, estrechez. Y también significa encierros, en sentido plural, encierro. Y en este momento que muchas personas están en un encierro, ¿sabe qué es lo que es cuarentena? Cuarentena es un término que comienza, ¿verdad?, a partir del lenguaje latín, no en hebreo, ¿verdad? Cuarentena parte de un término latino que lo que significa es, ¿verdad? Cuadraginta en el latín, cuadraginta. Y era, por supuesto, 4 veces 10. Pero hoy en día, ese mismo término de cuarentena se le ha dado al proceso de aislamiento y encierro. Escuche eso. El proceso de aislamiento y encierro. Los doctores, ya sea, ¿verdad? No necesariamente que sean 40 días. Si son 2 semanas, 15 días, se le llama cuarentena. Si son 1 semana, se le llama cuarentena. El proceso de aislamiento para no ser tocado por un mal. O ¿verdad? Si la persona ha sido infectada, se le ha llamado cuarentena, ¿verdad? Para, ¿verdad?, un proceso de purificación, de limpieza, un proceso. Y yo creo que Dios en este momento está pasando no solamente a los que han sido infectados, sino a todo el mundo por una cuarentena. Una cuarentena, un proceso, que es lo que significa, dijimos en términos modernos de la medicina, cuarentena lo que significa es el proceso de aislamiento y encierro. Como Egipto. Egipto lo que significa es estrecheces y encierro. ¿Ok? Y cuarentena se le ha dado, ¿verdad?, para señalar el proceso de aislamiento y encierro. En sentido moderno, por supuesto. Ya sea 15 días, lo que sean. 100 días pueden ser y se le llama cuarentena. Es el proceso de aislamiento y encierro. Y Dios está pasando a la humanidad por un momento de un encierro, un proceso de aislamiento, un proceso que está tratando con cada vida. ¿Por qué? Porque Dios hubo un tiempo que buscó y pasó revista por la humanidad. Y vio que hay muchos lugares donde hay muchísimos ídolos, como Egipto. Donde hay gente que no se postra delante de una imagen, que eso es idolatría, ya sea una imagen sólida de roca, de madera, pero una imagen también espiritual, una imagen, ¿verdad?, que ha quitado y ha ocupado el lugar de Dios en el corazón de la humanidad. Y Dios está pasando a la humanidad por un encierro y por un proceso de aislamiento, para que meditemos a dónde estamos. Sin embargo, el encierro, nosotros sabemos que el encierro de Paró o de Faraón, ¿verdad?, es para destruir a la persona, ese es el pensamiento. Desde el enemigo, ese es el pensamiento, pero desde la perspectiva de Dios, el encierro viene a ser una disciplina espiritual, una disciplina por la cual debemos de entender que Dios quiere recuperar de nosotros 4 cosas. Número 1, evitar, por supuesto, la contaminación de un mal. Evitar la contaminación de un mal. Cuando usted lee en Levítico capítulo 13, el verso 4 al 5, leemos, ¿verdad?, que dice que el sacerdote encerrará, dice, al llagado por 7 días. Dijimos de que cuarentena lo que se llama, ¿verdad?, es el proceso de aislamiento, en términos modernos. O sea que aunque el término cuarentena, cuadraginta, viene del latín, la esencia de esto aparece en la Biblia, ¿verdad? La enseñanza de esto aparece en la Biblia. El sacerdote encerrará al llagado, hablando del leproso, por 7 días.
y al séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Cada 7 días lo estaba viendo, a ver si era lepra o no, ¿verdad? O si era solamente llaga. Pero tenía que aislarlo en un proceso. Eso se le llama, en términos modernos, cuarentena. Y a la parturiente en Levítico 12:5 aparece: y si diere a luz una hija, será inmunda, dice, por 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre, ¿verdad? Entonces, lo primero era, ¿verdad?, que era para evitar la contaminación de un mal, ¿verdad? El leproso se tenía que encerrar y aislar para no contaminar a otro. Gracias a Dios, Jesús, que está por encima de toda peste, Jesús, que está por encima de toda enfermedad, Jesús, que está por encima de toda infección, Él podía con mucha confianza tocar a cualquier llagado, a cualquier afectado, y no le pasaba nada. Pero usted no puede aplicar eso para usted mismo. No siempre podemos aplicarlo para nosotros mismos, aunque sabemos que Dios nos guarda y nos cuida, hermanos, pero si guardamos que la sangre está en los dinteles de nuestras puertas, de nuestras casas, de nuestro espíritu, de nuestra vida, de nuestro corazón. Las cosas son diferentes. Para que el mal, número 2, ¿verdad? El propósito del encierro era para matar el mal que habita adentro de la humanidad. Para matar el mal individual que habita en cada individuo, en cada persona. La palabra mal, ¿verdad?, que es ra, es yexer. En la Biblia aparece la palabra yexer, ra, malo, mal. La inclinación hacia el mal. Esto está traducido en la Biblia como pecado, ya lo hemos enseñado, pecado, yexer hará, la inclinación hacia el mal. Todo lo que es inclinación hacia el mal es yexer hará, inclinación al mal. Está traducido como pecado, está traducido como Satán también. Cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo, no le está diciendo, no era que Pedro estaba endemoniado, como muchos dicen, no, se está refiriendo al poder del Hasatán que habita en el ser humano, a la naturaleza caída que está en el ser humano, a esa naturaleza que está atada en un encierro, que lo lleva en la inclinación hacia el mal. La inclinación hacia el mal. Y Jesús en una ocasión dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne, allí aparece traducido como carne. La carne, el yexer hará. El yexer hará es débil. También está traducido, ¿verdad?, como concupiscencia en Santiago capítulo 1, el verso 13 al 15. Dice que no diga nadie que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tenta a nadie, ni Él puede ser tentado por nadie, sino que cada quien es seducido, dice, por el mal, por la concupiscencia, así aparece traducido, que hay dentro de cada individuo. Concupiscencia es la palabra yexer hará, es la inclinación hacia el mal, y hay esa inclinación hacia el mal, una naturaleza caída que habita en el hombre, que poco a poco va muriendo cuando venimos a los pies de Cristo. Por eso la metafórica del apóstol Pablo en en Gálatas capítulo 5 también, Gálatas capítulo 5, el verso 23, verso 22 comienza diciendo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Y después dice que los que hemos crucificado la carne con sus deseos, utiliza la metafórica de la cruz. ¿Por qué? Porque era una muerte lenta. Usted no puede decir, yo vine a los pies de Cristo y morí totalmente. Qué bueno que Pablo puede decirlo. En una ocasión, él dice, ¿verdad?, con Cristo estoy juntamente crucificado, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo para el Hijo de Dios.
Pero hay en otro momento que reconoce el Yetzer Hará en él. Y lo dice de esta manera en Romanos capítulo 7, el verso 23 al 24. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él estaba reconociendo que había una batalla aún dentro de él. Pero qué bueno que el siguiente verso dice, mas gracias doy a Dios por Cristo Jesús. Es decir, Cristo nos da la victoria. En Cristo vamos muriendo al yo, pero es una muerte lenta. Cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es una muerte lenta. Era una tortura la cruz. Los clavos. No moría inmediatamente la persona. Era una tortura que iba muriendo poco a poco. Y en la parte carnal va recibiendo una tortura que va a morir poco a poco cuando aplicamos y lo sujetamos a la palabra de Dios. Por eso nos enseña que debemos de morir a nosotros mismos. Gloria a Dios. Miren lo que dice Hebreo, porque el propósito del aislamiento y del encierro es, decíamos, también para matar el mal que habita dentro de cada individuo. El Yetzer Hará, la inclinación hacia el mal. Hebreos capítulo 5, el verso 7 al 8 dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Gloria a Dios. Aprendió la obediencia. Cualquiera puede decir, no, pero Jesús era Dios. Él no tenía inclinaciones hacia el mal. Si no tenía inclinaciones hacia el mal, entonces no podía morir por nosotros. Lo que él venció en el desierto, lo hizo como humano, no lo hizo como Dios. Para que nadie diga, no, es que él lo pudo vencer la tentación porque él es Dios. No, él lo hizo como humano, no como Dios. Él venció y mató el Yetzer Hará en el desierto. Y el desierto es un proceso de aislamiento y encierro, en que la persona está siendo procesada. Estamos pasando por Pesaj, por la Pascua judía, en que la persona está en un encierro para meditar en la grandeza, en el poder del soberano Dios. El Dios de Israel que liberó a su pueblo de Egipto es el mismo Dios que libera hoy en día a cada persona que se pone en sus manos. Es el mismo Dios que sana. Es el mismo Dios. Él sigue siendo el mismo, dice la Biblia, ayer, hoy y por todos los siglos. Gloria a Dios. Pero dice que en los días de su carne, Jesús no podía ser tentado en el desierto. Satanás se le presentó ¿a qué? Para tentarlo. Pero no se le puede aplicar una tentación a alguien que no tenga inclinaciones hacia el mal. Por eso dice que fue tentado en todo, pero no pecó. Y por eso se le dio un nombre, que es sobre todo nombre, cuando pasó a la cruz. Porque el mismo encierro del desierto se aplicaba para la muerte. Pero eso lo vamos a explicar otro día. Lo vamos a explicar más detenidamente otro día. Pero es un proceso de aislamiento. Fíjense bien. Efesios 4, 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Gloria a Dios. Este es el proceso, el propósito que Dios quiere. Número uno, ¿verdad? Es aislarlo de todo mal. Pero número 2 es, ¿verdad?, matar el mal que habita en cada uno de los seres humanos. Y en este momento que la humanidad está, ¿verdad?, en un proceso, ¿verdad?, de cuarentena, o por así decirlo en términos modernos, de aislamiento y encierro, como lo que es Egipto, ¿verdad? Debemos de aplicar Pesaj para poder ser libres. Pesaj es hablar cosas buenas, confesar lo positivo de Papá Dios. La palabra de Dios dice esto: no moriré, sino que viviré y contaré la gloria de Jehová. La palabra de Dios dice: caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos.
Por cuanto has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice lo que somos. No vea ustedes. Hay personas que se contaminan tanto viendo tanta noticia y de pronto están con un temor. Usted sabe que Satanás es como un perro. El perro se mueve por instinto. El perro sabe cuando una persona le tiene miedo y cuando no le tiene miedo. Cuando no le tiene miedo, no lo ataca. Cuando le tiene miedo, lo ataca. Y en una ocasión Job, él dice, lo que yo temía, eso me sobrevino. ¿Por qué? Porque el mal que tú temes es el que llamas. Debemos de confesar la palabra de Dios y estar confiados que esa palabra no puede caer a tierra. No podemos decir con esto, y no estamos diciendo con esto, ¿verdad?, de que una persona que le pertenece a Dios y que guarde la palabra no pueda ser tocado. Claro que sí. Hay momentos de proceso, de aislamiento y de encierro con el cual Dios quiere tratar con nosotros. Tratar desde lo más profundo del corazón y del espíritu. Y en esos momentos es donde nosotros debemos de abrir nuestra mente para poder entender, abrir nuestro corazón para poder recibir y abrir nuestro espíritu para poder crecer. De lo contrario, hay personas que pasan por una prueba y pasan por otra prueba y no ocurre nada. Sin embargo, el propósito de este proceso de encierro de Egipto es, ¿verdad?, que muera el mal dentro de nosotros. Que meditemos en lo que hemos estado haciendo mal. Ya no más. Meditemos en lo que no hemos hecho para Dios. Y comencemos a levantarnos para ver la gloria de Dios. Sí, en este momento, ahora se va a ver. La persona que fue llamado a predicar, ahora tiene que verse si fue llamado a predicar. La persona que no es tocada y no es procesada en estos momentos, no va a ser procesado nunca más. En los momentos difíciles es donde Dios, por eso la palabra crisis en el griego tiene el significado de oportunidad. Ahorita nosotros estamos enfrente de una oportunidad que Dios le está dando a la humanidad para ver su gloria, para ver un milagro, para ver su poder obrando sobre la humanidad. Dios quiere levantarnos a todos. Dios quiere que nos levantemos nosotros. Gloria a Dios, para ver la gloria de Dios. El encierro y aislamiento también, ¿verdad?, es para restaurar el altar familiar, así como lo hizo Elías. Usted conoce la historia, ¿verdad? Elías dice, mire lo que dice en 1 Reyes capítulo 18, el verso 30, ya estamos terminando, el verso 32. Y entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. El altar se había arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, ¿verdad?, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Edificó un altar y tomó 12 piedras. ¿Por qué? Porque esa familia se conformaba por 12 hijos de Jacob. Los 12 hijos de Israel, ¿verdad? Usted conoce quiénes son, ¿verdad? Los 12 hijos de Israel. La familia se componía por ellos 12. Conforme a la familia, él pone 12 piedras. Usted sabe, hermanos, de que antes de que pasara todo lo que ha pasado en este momento, hay muchas personas de que había descuidado su altar familiar. ¿Cuándo fue la última vez que una persona se reunió con su familia para hacer un culto de oración en su casa? ¿Cuándo fue la última vez que antes de comer, de cenar o de almorzar, se tomaron las manos toda la familia para darle gracias al Señor? Todos juntos, en familia, un altar familiar. El altar familiar de muchas personas se ha caído. Muchas personas, usted sabe que en las iglesias, gloria a Dios, ¿verdad?, que hay una bendición sobrenatural en la iglesia, pero no podemos conquistar en la iglesia la bendición que se tiene que conquistar en casa. ¿Sí? Porque en la iglesia, en 4 paredes, todo el mundo es cristiano, pero en las casas se ve quién verdaderamente tiene carácter o no tiene carácter de oración.
Hay personas de que no oran en la casa. Y cuando descuidamos la oración, entonces es el momento de meditar. En esto hemos estado fallando. Yo he estado fallando en esto, así que vamos a restaurar el altar. El altar familiar tiene que ser restaurado. ¿Por qué Dios permite en el 70 después de Cristo que el templo fuese destruido? Para llevar el altar adentro de las casas. Adentro de las casas. Dios no es un Dios religioso, Dios es un Dios amoroso, de relación, que quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Pero eso se consigue cerradas las puertas. Y debemos de restaurar el altar familiar, ¿verdad? Otro, y lo final es, ¿verdad?, que el encierro es para volvernos a Dios, para ser vivificados o avivados, ¿verdad? Por supuesto, cuando hablamos, y Habacuc, él en una ocasión dice, ¿verdad? Aviva tu obra en medio de estos tiempos, ¿verdad? Y dice, acuérdate de tu misericordia. Y eso está en Habacuc 3.2, ¿verdad? Habacuc 3.2. O sea, el encierro debería de producir un avivamiento personal en cada uno de nosotros. Solamente el Espíritu Santo, es decir, la unción, el aceite del Espíritu Santo puede prepararnos para la venida de Cristo, para la venida de nuestro Mesías. El que no tenga aceite, como dice la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? En Mateo capítulo 25. El que no tenga aceite en sus lámparas, no se vista que no va, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Pero debemos de estar produciendo aceite. Gloria a Dios. Aceite. Dios viene por una iglesia que tiene aceite. Dice la Biblia, ¿verdad? Y ya estamos terminando, de que habían 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Todas estaban, las 10 vírgenes estaban esperando al esposo. El esposo aquí es Jesús. El esposo está por venir. Y cuando estaban todas, dice de que al tardarse el esposo, todas cabecearon, es decir, todas comenzaron a dormirse. Este es un tiempo en que muchas congregaciones están durmiendo, que hay púlpitos muy lujosos, pero hay personas que solamente piensan en la ofrenda y en el diezmo. Hay personas que es tremendo lo que se está viendo en el día de hoy. Es tremendo lo que se está viendo. Aún cada ministro del Señor debe de evaluar su corazón y debemos de sacar todo y cerrará de nosotros todo lo malo y restaurar nuestro corazón. Cada uno de nosotros debemos de evaluar nuestro corazón en este aislamiento y en este encierro para ser totalmente libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gloria a Dios. Pero cuando las vírgenes prudentes tenían aceite en sus lámparas, dice que las vírgenes insensatas, cuando llegó el esposo y dijeron, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Dice que las vírgenes insensatas que no tenían aceite, salieron a buscar aceite. Y le dijeron a las prudentes, danos a nosotras de vuestro aceite y les dijo, no, les dijeron las prudentes, porque si nosotros les damos a ustedes, ¿verdad? Nosotros nos va a faltar. Para que no nos falte, vayan y consigan aceite ustedes. No es como muchas personas dicen, que la unción, ¿verdad? Se transmite, que me ponga la mano, ¿verdad? El siervo de Dios, la sierva de Dios para recibir unción. La unción es como el carácter o como el fruto. El fruto no se recibe, sino que se cultiva. El carácter no se recibe, sino que se cultiva. La unción no se recibe, sino que se cultiva. Se cultiva. Y estas mujeres le dijeron, danos de vuestro aceite. Y le dijeron, no, para que no nos falte, vayan y compren ustedes. Cuando fueron, dice, y regresaron, ya las prudentes, las sabias, habían entrado con su esposo. Y después que ellas entraron en intimidad con el esposo, dice que se cerró la puerta. Cuando llegaron las insensatas, comenzaron a decirle, Señor, ábrenos la puerta. Y él les dijo, nunca las conocí. No las conozco, les dijo, ¿verdad? Y dice que se cerró la puerta. Y termina diciendo, ¿verdad? Dice que velemos porque no sabemos el día y la hora en que ha de venir nuestro Señor. Y estos son momentos
decisivos, que el que se va a levantar se tiene que levantar ya. El que va a venir a los pies de Cristo, el que va a ser añadido a la salvación, a esta bendición tan grande, que ninguno de nosotros la merecemos, pero que Dios quiere que todos la tengamos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El que se va a levantar, se tiene que levantar ahora. El que Dios tiene un propósito con él o con ella, se tiene que levantar ahora. Se tiene que levantar ahora. Y nosotros queremos orar. Queremos orar por usted, ¿verdad? Queremos orar por aquellas personas que han sido afectadas, ¿verdad? Por ese virus. Queremos orar por las personas, ¿verdad? Que están en necesidad, ¿verdad? Y yo sé que el tiempo ha avanzado, pero queremos orar en este momento por la misericordia de Papá Dios. Y yo quiero, ¿verdad? Que si usted tiene una petición de oración, que usted, ¿verdad? Nos llame al teléfono 301, que es mi teléfono, 301-335-5484. Repito, 301-335-5484. Y nosotros vamos a estar disponibles para orar en la siguiente media hora. Amén. Así que oramos y nos despedimos con esto. Confíe en el Señor. La provisión del Señor va a venir. La bendición del Señor va a venir. El proceso del Señor está por terminar. 3 semanas y luego vamos a ver la bendición de Dios. Y aunque esto se termine, prepárese que cada proceso es para llevarnos y darnos más fuerza. El proceso no es para destruirnos, sino para hacernos más fuertes. Porque vienen cosas más fuertes para la humanidad. Que se prepare la humanidad porque Cristo está a la puerta. Y cuando Cristo regrese, la Biblia dice todo lo que ha de venir. Y ahorita estamos comenzando a vivir los principios de dolores. Esto no es nada. El COVID-19 no es nada para lo que viene. Para lo que viene. Pero usted y yo vamos a ver la gloria de Dios. Pongámonos en las manos de Dios. Vamos a orarle al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú eres fiel, tú eres verdadero, Señor. Tú nunca has perdido una batalla. Lo que tú dijiste así es, Señor. Y aplicamos tu palabra sobre cada necesidad, Dios mío. Sobre cada cuerpo enfermo, Dios, que ha sido afectado por ese virus, por esta pandemia, Dios mío. Que tu mano poderosa llegue hasta donde está esa persona en cama, donde está esa persona aislada en ese proceso, Dios mío. En ese encierro, Dios eterno, que tu mano poderosa sea vista. Así como tú te metiste entre tu pueblo para sacarlo de la cautividad de Egipto. Ahora tú vas a liberar a muchas personas, Dios mío, que han de ser libres de la cautividad, del mundo, de la paganidad, de las manos del enemigo, Señor. Glorifícate a ti mismo. Toca la vida, Señor. Sana a los enfermos, Espíritu de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, que la sangre de Cristo entre en operación, que las llagas del Cordero, que las llagas de Cristo, como está escrito en Isaías capítulo 53, entre en operación, Señor, y llegue donde está esa persona afectada, que se rompa toda cadena, Dios mío, y que la gloria tuya, Señor, pueda visitar cada persona necesitada, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, Señor. Te glorificamos, Dios mío, por lo que tú vas a hacer. Después de esto, Señor, vamos a ver tu mano poderosa moviéndose. Porque si entendemos este proceso, Dios mío, vamos a entender que tú nos estás llamando a un avivamiento. Después de la gente restaurar un altar de adoración. Después de tu pueblo restaurar el altar de oración, Señor. Cuando entremos en comunión todos juntos, Señor, ha de manifestarse tu gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre